¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual no hubo quórum, no pudo avanzar, no se pudo tratar el proyecto de ley de ficha limpia y todo posiblemente quede para la próxima semana. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Venimos de dos frustradas sesiones por falta de quórum. Una convocada por la oposición, otra también por la oposición, pero apoyada por el oficialismo, y no se logran los 129 diputados por esta fragmentación que tiene la Cámara y porque, como venimos diciendo, está todo atravesado por el debate presupuestario, el presupuesto 2025 y las negociaciones que se dan fuera del edificio del Congreso de la Nación. Así que hoy fue una muestra más de esa discusión, ausencia casi total de los diputados y diputadas que representan a gobernadores, algunas tensiones, algunas presencias que fueron esquivas también de bloques opositores que participaron, que llegaron justo al final de que se declarara sin quórum la sesión de hoy. Veremos cómo sigue esto y la expectativa de, bueno, en una semana termina el año parlamentario, habrá extraordinarias, se extendería el periodo ordinario, se debatirá finalmente el presupuesto 2025, se seguirá prorrogando este actual que es del año 2023. Sí. Así que muchos interrogantes se sostienen todavía hoy después de esta frustrada sesión que no se pudo dar. Bueno, se cerró también lo que es el periodo en el cual se puede dictaminar en las comisiones de la Cámara de Diputados. Sí. En el día de hoy era el último día para poder dictaminar, a no ser que ocurra a partir del 1 de diciembre o anunciado antes del 1 de diciembre una prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o una convocatoria puntual a analizar algunos temas puntuales en un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ahí se abrirían nuevamente lo que serían el trabajo en las comisiones respectivas. Hasta ahora, el periodo de sesiones ordinarias, el trabajo en el Congreso Nacional finaliza el próximo 30 de noviembre. Hay conversaciones. Hoy va a haber conversaciones de los gobernadores provinciales con los bloques parlamentarios, principalmente aquellos legisladores, aquellos gobernadores que respondieron en algún momento a lo que fue Juntos por el Cambio. Hablamos de gobernadores que están alineados con el PRO, con la Unión Cívica Radical y otros partidos, como es el caso del gobernador de San Luis o el gobernador de la provincia de San Juan. Por eso en ese Zoom también van a participar diputados nacionales, van a participar principalmente aquellos presidentes de los bloques. Estamos hablando de Rodrigo Loredo, de Cristian Ritondo, hablamos de Miguel Pichetto, hablamos de otros diputados que están en definitiva integrando lo que son los bloques del radicalismo, del PRO y de Encuentro Federal. Ahí tienen terminales los gobernadores provinciales. A partir de las 7 de la tarde, una reunión por Zoom. ¿Qué es lo que quieren tratar de lograr? A ver si se puede empezar a establecer una hoja de ruta para ver la discusión, encaminar nuevamente, por un lado, entre las fuerzas políticas del Congreso, lo que es el tratamiento del presupuesto, pero por el otro lado también de qué manera se va a encarar el tratamiento con el gobierno nacional. Desde el oficialismo son optimistas. Hoy una alta autoridad de La Libertad Avanza adelantó: de aquí al fin de semana puede llegar a haber novedades. De hecho, el martes que viene también hay una nueva reunión de gobernadores en el CFI y parte de eso hoy advertía el presidente de la Cámara, Martín Menem, en declaraciones a los periodistas cuando finalizó la sesión que no logró el quórum. Justamente planteaba que iban a trabajar todavía bastante tiempo para poder llegar a consensos, pero que la intención del gobierno y la intención del oficialismo aquí en la Cámara es tener un dictamen del presupuesto y llevarlo al recinto. Claro. Lo repitieron una y mil veces que no es posibilidad no tener presupuesto porque, bueno, están intentando llegar a acuerdos y de eso vamos a hablar a lo largo de todo el programa hoy. Vamos a repasar un poco de la sesión también y vamos a repasar otras comisiones que estuvieron sucediendo, además de meternos en profundidad en uno de los temas que será seguramente de análisis de alguno de nuestros columnistas. Bueno, sin dudas va a haber novedades desde el punto de vista legislativo. Ya hay una, digamos, una citación para una sesión
para la próxima semana, que es la última semana, el día 27. El tema es ludopatía. ¿Se puede ampliar con otros temas? Es muy posible. El PRO va a pedir nuevamente, lo ha planteado en el día de hoy en el propio recinto Silvia Los Penato, plantear el tratamiento del proyecto de ley de ficha limpia. Veremos qué es lo que ocurre. Exactamente. Vamos a ver el clima, cómo está en la ciudad de Buenos Aires la temperatura a esta hora. Un día de calor, una jornada calurosa, 24 grados a esta hora, la máxima que estaba prevista para el día de hoy, que bien a la mañana se pronosticaba 24 de máxima y una mínima de 19. Para mañana más o menos la misma temperatura, 23 de máxima y mínimas de 19, y un poco más de calor para el viernes, 24 máximas, mínimas de 20, bien primaveral, bien veraniego ya el clima acá en las inmediaciones de el Congreso, y ya un poco más relax después de esta sesión que, si bien no se pudo concretar, cierra un poco un tema, ¿no? Claro, exactamente. En definitiva, aquellos que convocaron a la sesión, hablamos de la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, estuvieron a un voto, a un diputado. Sí, a un diputado, ¿no? 128 reuniones en un momento. A un diputado. Hubo algunas ausencias nuevamente imprevistas que tienen que ver por enfermedad, claro, el caso de Alejandro Finocchiaro y el caso de otros legisladores nacionales. Hubo otras ausencias también que, bueno, cada bloque tendrá que justificar y veremos. Y definiciones políticas también de los distintos bloques, formas de dar mensajes al Ejecutivo Nacional a través de ausencias importantes hoy en la Cámara de Diputados. ¿Presentamos al equipo? Pero vamos a ampliarlo, el equipo y la mesa del día de hoy. Señorita Melissa Jofré, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando y Amanda? Bueno, sí, esta sesión que finalmente nos fue, ya en el día de ayer, ¿no? Había comenzado a trascender la posibilidad de que no reuniera quórum la reunión del día de hoy. En su momento, bueno, también se preveía cerca del mediodía, antes del mediodía, que podía haber 10 diputados ausentes. Finalmente ahí solamente por uno fracasó la sesión, llegó a 128 exactamente a las 12:30. Bueno, a partir de ahí, en ese minuto posterior, se generó cierta confusión también con quién entraba, quién se sentaba y después quién se paraba de nuevo, así que pero bueno, ya para ese momento el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, había dicho que estaba levantada, y bueno, allí tuvimos varias expresiones en minoría y el anuncio también de que la bancada del PRO, que es justamente la que más motoriza, si bien el oficialismo acompañó el pedido de esta sesión, la que más motoriza el tema, va a buscar insistir la semana que viene, y desde la Libertad Avanza dicen, bueno, ahí vamos a estar también. Claro. Lo cierto es que entre el PRO y la Libertad Avanza tuvieron 5 ausentes. Y bueno, después obviamente hubo otras figuras en otros bloques, pero ellos eran los que promovían esta sesión. Justamente de eso vamos a estar conversando, porque no se termina la posibilidad de que se vuelva a convocar, queda poco tiempo, pero también son casi los mismos los que convocan a la sesión del 27, ¿no? Sobre ludopatía, así que están tramando ampliar el temario justamente a ver si se puede lograr que se dé esta discusión. Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andas, Saman? Un placer saludarte a vos, a Fer, a Meli, como siempre. Y tenemos por delante un amplio frente de posibilidades, un abanico para entender un poco cómo serán los próximos días de una semana que la teníamos organizada de una manera y surgió casi al 100% de otra. Porque teníamos programada la reunión de presupuesto y Hacienda ayer, no se realizó. La sesión especial justamente para tratar estos 3 proyectos vinculados al capítulo electoral de la ley de bases, que finalmente no llegó al quórum. Y para mañana, en donde se preveían 2 sesiones, las cuales por ahora no hay novedades y no se cree que las haya, en principio porque lógicamente no está el dictamen de presupuesto, porque no se va a volver a tratar la cuestión vinculada a la modificación de cómo se lleva a cabo el tratamiento de los DNU a través del Congreso. Porque nunca arrancó esa sesión, porque no hubo quórum y porque no se puede reanudar justamente algo que no comenzó. Ese fue el reclamo justamente de algunos diputados desde la semana pasada. Y al mismo tiempo saber cómo se va a definir en la próxima sesión, que posiblemente sea la próxima semana, como bien decían, por lo menos con un tema apuntado que es el de ludopatía, el reemplazo de la banca de Tierra del Fuego, que ha dejado vacante
por el fallecimiento, lamentablemente, de Héctor Tito Stefani, algo que tuvo, diría yo, un protagonismo bastante central dentro de la reunión de labor parlamentaria. Así que muchas cosas para analizar y para ver cómo se va a encarar la semana próxima la agenda parlamentaria. Bueno, muy bien. El tema central del día de hoy es lo que fue, o por lo menos pretendían que sea, el proyecto de ley de ficha limpia. Sí, ¿no? exactamente. Es uno de los temas centrales. Otro de los temas importantes tiene que ver con el voto de los residentes argentinos en el exterior, que estaba dentro de ese paquete, podríamos decir, de modificaciones electorales que requieren mayorías especiales y que no solamente necesitaban 129 para iniciar el debate. Y un proyecto que reclamó la ministra Patricia Bullrich cuando estuvo aquí hablando de presupuesto, que tiene que ver con la reiterancia y con la posibilidad de unificar condenas para quienes cometen delito y tienen antecedentes penales. Vamos a repasar algunos de los comentarios de los diputados, si te parece, que Gonzalo Salaverrieta, nuestro compañero, pudo tomar a lo largo del día de hoy. Antes de la sesión, después de la sesión, estuvieron comentando los diputados. En este caso, el diputado Juan Manuel López, presidente de bloque de la Coalición Cívica. Hay que insistir, el presidente de la Nación, de que llamara a sesiones extraordinarias con presupuesto y ficha limpia, que son los dos grandes temas pendientes del año parlamentario, y hay que dar la batalla porque el quórum estuvo súper cerca, entonces se puede lograr. Nosotros estamos llamando para ludopatía la semana que viene, que es un problema que afecta a cantidades de familias, sobre todo de adolescentes que tienen esta adicción tan dolorosa y tan complicada, y me parece que los temas, ha sido un año muy productivo el Congreso, pero digo, lo que queda de noviembre y diciembre nos tendríamos que dedicar a, si sale la semana que viene ludopatía, a que la Argentina tenga un presupuesto y además a que salga ficha limpia. Bueno, ahí estaba Juan Manuel López, el presidente del bloque de la Coalición Cívica. El quórum estuvo cerca. Faltó uno. Y además señalando que el presidente tiene que convocar extraordinarias. Es la discusión que se está dando ahora. En el Congreso, en esta reunión que decimos que a partir de las 7 va a haber entre los gobernadores y un sector de los diputados nacionales. También se está dando esta discusión en Casa de Gobierno. Claro. En distintos sectores se viene hablando de la convocatoria extraordinarias porque ahí está el problema de los tiempos. Claro. Porque si deciden y hay un acuerdo político de decir avanzamos con el presupuesto, no hay momento para poder, digamos... sancionarlo. Firmar el dictamen. Exacto. Primero firmar el dictamen y luego, porque ya vencieron los plazos, efectivamente. Exactamente. Se abriría nuevamente ese plazo a partir de abrir nuevamente la comisión con una convocatoria a extraordinarias o a una prórroga de ordinarias. Hoy lo que decían algunos diputados importantes con mucha trayectoria parlamentaria es que por más que quiera, el Poder Legislativo no puede forzar a que se convoque a extraordinarias. Están a merced de la decisión del presidente de la Nación, que es el que tiene la potestad de abrir nuevamente el Congreso luego de que termine el año parlamentario el 30 de noviembre. Así que un poco, bueno, están insistiendo con algunas discusiones que ya están dictaminadas, pero no tienen mucho margen de maniobra. Por eso también se está pensando y elaborando alguna estrategia respecto a la sesión que quedó pendiente la semana pasada. Exactamente. Porque el tema es escabroso para el gobierno, ¿no? Sí, en el medio también hay interpretaciones desde el punto de vista reglamentario y constitucionales que hacen sectores políticos y van a los antecedentes legislativos. Y uno de los antecedentes legislativos se van al año 2001, cuando en el medio de la crisis, de la crisis institucional, económica, financiera del gobierno de Fernando de la Rúa, el peronismo en el Senado Nacional, por medio del senador, el entonces senador Jorge Yoma, prorrogó las sesiones ordinarias. Claro, pero era una cuestión excepcional, ¿no? Exactamente. Hoy en los pasillos algunos legisladores recordaban justamente eso, ¿no? Por, obviamente la envergadura que tenía el contexto de ese momento. Muchos decían, no había presidente directamente, o sea, en el país, por eso es que... nadie podía tomar la decisión. Exactamente, se tomó esa medida aquí desde el Congreso, pero fue algo excepcional. Claro. Vamos a repasar más voces de diputados nacionales hoy en el contexto de esta sesión que intentaba debatir
algunos temas con consenso de los diferentes bloques, en este caso Osvaldo Giancafilo, que es diputado de la provincia de Neuquén del Movimiento Popular Neuquino. Bueno, faltó un integrante, ¿no? 128 fueron los presentes, pero más allá de eso, el convencimiento de acompañar Ficha Limpia, que trata ni más ni menos que darle un elemento de calidad a lo que es la representación democrática de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos, al Congreso Nacional, ¿no? Tanto a diputados como al Senado. Aquellos ciudadanos que tienen una sentencia que ha sido convalidada, no ya por un órgano superior, o sea, en segunda instancia, me parece que no da lo mismo a la hora de hablar de poder ser candidato con aquellos ciudadanos que tienen de alguna manera el desarrollo de su vida en términos intachables, ¿no? No es solo delitos que tengan que ver con hechos de corrupción, de malversación de fondos o administración fraudulenta. Delitos de sexuales a menores, por ejemplo, algo tan aberrante, por supuesto también tiene que integrar este conglomerado de delitos que se cometen, ¿no? En definitiva, todos aquellos que están de alguna manera penados por el Código Penal, valga la redundancia, a nivel nacional, ¿no? No da lo mismo tener una vida desarrollada como la mayoría inmensa de nuestro país versus aquellos que de alguna manera están involucrados en delitos que ya han sido condenados, insisto, en primera instancia, inclusive confirmados en un nivel superior de una segunda instancia. Todos sabemos cómo funciona el sistema judicial argentino, la lentitud que tiene muchas veces, o sea, llegar hasta la Corte Suprema, y luego digo, ¿no? Y si eso es confirmado, o sea, tuviste prácticamente quizás 1 o 2 periodos siendo representante de la ciudadanía argentina cuando finalmente eras condenado, ¿no? Bueno, ahí estaba Osvaldo Giancafilo, sí, el diputado del Movimiento Popular Neuquino. Una de las oposiciones provinciales, sí, ¿no? Hay que decirlo, que la gran ausencia, Meli, fueron principalmente, además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, los partidos provinciales. Sí, así es, el bloque Innovación Federal, ¿no? Que muchas veces se lo incluyó a Giancafilo, pero él tiene su monobloque, ¿no? Del Movimiento Popular Neuquino. En Innovación Federal, que está compuesto por 4 diputados de la provincia de Misiones, 3 de Salta y un rionegrino. Bueno, ninguno de ellos estuvo tampoco en medio de esto que estamos conversando, de las negociaciones que hay por detrás por parte de los gobernadores preocupados, sobre todo en el presupuesto 2025, ¿no? El foco está puesto ahí desde las provincias y no tanto en el temario que había hoy en la sesión, ¿no? Claro. Por eso también la ausencia de 3 diputados de Independencia de la provincia de Tucumán, que responden a Osvaldo Jaldo, y que siempre, hasta ahora, durante todo este año, han actuado como aliados incondicionales de La Libertad Avanza, del oficialismo. Bueno, hoy no estuvieron en medio de negociaciones que Osvaldo Jaldo a su vez estaba teniendo en Casa Rosada. Claro, en simultáneo, podemos decir. Hoy lo que se dio, por ejemplo, que mientras estaban intentando sesionar y buscar el quórum, los 129 legisladores, Osvaldo Jaldo ingresaba a la Casa de Gobierno. El diputado Fernández, que es el presidente del Bloque Independencia, hoy estuvo en el Congreso, estuvo en la reunión de la parlamentaria. Distinto el caso de los diputados que integran Innovación Federal, que se ausentaron. Que directamente ya ayer por la tarde ya estaban viajando a sus provincias. Volvían porque se había frustrado ayer, recordemos, la Comisión de Presupuesto. Claro, exactamente. Comisión fundamental, sobre todo en algunas articulaciones que están buscando de manera particular los distintos distritos provinciales. Por ejemplo, la zona de libre comercio, que viene planteándose varias gestiones ya, la provincia de Misiones para la zona de la triple frontera, ¿no? Claro. Para lograr ahí una mejora en la performance de los impuestos y liberalizar en esa frontera el pago de recargos por impuestos. Así que esa discusión sigue latente, no se ha podido resolver. Y en el medio esta sesión. Mercedes Llanos, desde el oficialismo, también habló. La diputada de La Libertad Avanza de la provincia de Mendoza se refirió a la sesión que no pudo concretarse por la ausencia, por lo menos, de un diputado. Lamentablemente no se dio solo por la asistencia de un único legislador. Claramente refleja
la voluntad de sostener un sistema político electoral que ha funcionado y se ha ido degenerando en beneficio de los intereses corporativos y de la impunidad. Javier Milei fue respaldado por amplísimos sectores de la sociedad justamente para elevar la vara moral de la política, combatir la corrupción y garantizar la celebración de elecciones libres, justas y competitivas. Toda la batería de reforma política que impulsa Javier Milei justamente busca garantizar una competencia en igualdad de condiciones y consolidar la democracia republicana, y apuntan justamente a desmantelar toda esta maquinaria electoral que se ha integrado al servicio de la perpetuación del populismo corrupto. Claramente esta ausencia viene a reflejar la falta de voluntad de impulsar estos cambios que habilitaron al populismo a gobernarnos durante años acá en la nación y por supuesto en muchas provincias, dado que sin duda alguna este tipo de reformas como la instauración de ficha limpia va a generar un efecto de cascada en términos de cambios institucionales en muchas provincias donde se han consolidado caudillismos. La sesión de hoy era trascendental porque buscaba ponerle punto final o al menos instaurar una férrea barrera para ponerle fin al gobierno populista, al gobierno de los corruptos. La sociedad pidió a Javier Milei a gritos que elevara la vara moral de la política y que nos gobernara gente honesta, gente de bien, de manera transparente. Esa era la voluntad y hoy, lamentablemente, aquellos que se beneficiaron de ese sistema político, electoral, degenerado por el populismo, no quisieron impulsar el cambio y desoyeron el mandato de la mayoría de la ciudadanía. Bueno, ahí estaba Mercedes Llano, también diputada, en este caso del oficialismo, de la Libertad Avanza. Las diferentes posturas, ¿no?, que se vivieron en el recinto de la Cámara de Diputados y que seguramente estas posturas se van a repetir la semana que viene. Me parece que van a trabajar mucho mejor lo que es la construcción de mayorías, la Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Me parece que, viendo lo que sucedió en la jornada de hoy, es posible que logren los 129 diputados, que logren el quórum, y ahí sí, ya no va a haber esos espacios tan vacíos como se vieron hoy en la Cámara Baja, de un sector importante como fue el de Unión por la Patria, que no estuvo en el recinto. Ya la semana que viene, si hay quórum, si hay número, en la sesión ya vamos a tener también las expresiones de Unión por la Patria para alzar su voz y también cuál es el planteo que hacen respecto a este proyecto de ley de ficha limpia. Lo que trascendió hoy es que hay un pedido de convocatoria para el 27 por el tema ludopatía que tiene dictamen. Sí. Ahora bien, están pensando los distintos bloques que estuvieron y participaron de la sesión de hoy y no lograron la participación de un diputado o una diputada, que algunos llegaron más tarde, pero ya se había declarado sin quórum la sesión, de pedir una ampliación del temario, claro, ¿no? Eso se puede hacer si está pedida la sesión, se puede articular, se puede pedir incluso anticipadamente o acordar dentro de la labor parlamentaria para incorporar un tema dentro de la sesión. Bueno, porque se va a evaluar los bloques de la oposición como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, van a evaluar qué posibilidad hay de justamente volver al recinto para esa sesión que no fue de la semana pasada. Así que... También, claro. Pero también pueden retomar el tema de ficha limpia, por ejemplo, sí, ¿no? Claro, sí, es verdad. Por eso ahí tenemos porque hay una articulación de intereses. Por ahora tenemos 3 situaciones y un pedido de sesión, ¿no? Situaciones de 2 sesiones que tenemos frustradas y pendientes, como la de la semana pasada por la reforma de DNU y el DNU de canje de deuda. La de hoy, de ficha limpia, voto en el exterior y el proyecto de reiterancia. Y bueno, esta sesión que sí ya está pedida por el proyecto sobre apuestas online. Veremos cómo se resuelve eso entre los bloques,
pidiendo ampliación o convocando a otra sesión para otro día. Simultánea, digamos, en continuado. También es interesante que Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre tienen una articulación con Unión por la Patria, por ejemplo, y con el Frente de Izquierda para el tema de DNU, y otra articulación con el PRO y la Libertad Avanza para el tema de ficha limpia, ¿no? Claro. Y también el rol ahí en ambas discusiones, qué van a hacer los diputados provinciales que no toman decisiones de manera autónoma respecto a esto, sino que están vinculados a las decisiones que avancen en la negociación por el presupuesto. Bueno, varias conversaciones, varias negociaciones. Vamos a ver los resultados que se alcancen de aquí a la próxima semana y quedarán cristalizados o no en una próxima sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida, siempre por aquí, por Diputados Televisión. Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando lo que ha dejado esta sesión que no obtuvo quórum. Entonces fue en minoría las expresiones de varios diputados, muchos los que impulsan el proyecto y los que convocaron a la sesión. La diputada Los Penato, la diputada Banfi, el diputado Ferraro, entre otros, estuvieron haciendo uso de la palabra. También el diputado Paulón, algunos de los que yo pude ver, porque en simultáneo pasaban un montón de cosas. Claro, salían los diputados y muchas otras cosas más. Me parece que lo que dejó en claro también esta sesión, y si le sumamos a esta sesión a la frustración de la sesión de la semana pasada, ninguno en bloque tiene la posibilidad de, por motus propio, tomar la decisión de decir vamos a sesionar y vamos a discutir determinado proyecto, determinado tema. Necesita imperiosamente construir mayorías. Sí. Es lo que le faltó al día de hoy a La Libertad Avanza, al PRO, al radicalismo, a la coalición cívica. Una buena intención de llegar al recinto con un proyecto, pero le faltó la construcción de mayorías. Y es ahí donde, en definitiva, me parece que van a poner el ojo para la próxima semana de construir mejor esa mayoría y no alcanzar solamente 129, sino superar los 129. Digamos, no estar tan justos, claro. Hay que recordar que la ley base se aprobó por 131 votos, ¿no? Originalmente, y que se llegó también muy justo también, al quórum, y que otras leyes alcanzaron también quórums de 134, 133, ¿no? Tampoco ninguno de los espacios tiene la capacidad de volumen para reafirmar algunas discusiones. Creo que con ludopatía eso puede cambiar un poco porque es un tema que convoca a todos los bloques. Lo que pasó también es que el espacio Democracia para Siempre, que es una escinsión del bloque radical, que conduce Pablo Juliano, de la provincia de Buenos Aires, dio una conferencia de prensa que se había convocado originalmente previo al inicio de la sesión, 15 minutos antes de la sesión, pero finalmente se había rumoreado fuerte en los pasillos del Congreso, como decía Meli, había cierta duda de que se alcanzara el quórum, y uno de los que estaban en duda de dar quórum eran justamente los integrantes de Democracia para Siempre. Dieron quórum, estuvieron allí y luego dieron una conferencia de prensa, y este es un fragmento de la participación del diputado Juliano. Todos ustedes han sido testigos que fue nuestro bloque el que primero se sentó en favor de ficha limpia.
En segundo lugar, nos tiene profundamente preocupados la situación que está sucediendo acá en el seno del Congreso, que tiene que ver con una decisión de haber suspendido el tratamiento del presupuesto, situación que pone a este bloque de vuelta a la vanguardia de que se trate de que la Argentina tenga presupuesto, de que la Argentina de vuelta no quede al margen de la ley. Es por eso que nosotros venimos insistiendo desde distintos ámbitos internos de este Congreso. En particular, le venimos diciendo al presidente de la Comisión que marcara la hoja de ruta. En segundo lugar, hemos presentado un proyecto de resolución para pedir la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Y este bloque tiene la profunda vocación de debatir y de darle a la Argentina un presupuesto. El esfuerzo que hacen a diario los argentinos tiene que encontrar en los muros de este Parlamento un resorte y un eco. El presidente de la Nación no puede entender que en este hecho inaudito de prorrogar el presupuesto por segundo año consecutivo se considere eso como un cheque en blanco. Nosotros repudiamos el sometimiento a los gobernadores y repudiamos el destrato que se le hace al Parlamento en su condición de tal para marcar la ley de leyes que es el presupuesto. Por eso creíamos dejar en claro cuál fue nuestra posición. Entendíamos que era fundamental que hoy se avanzara en lo de ficha limpia. Hay proyectos, hay dictámenes en ese aspecto desde este bloque y nosotros también entendemos que sin presupuesto la Argentina, al margen de la ley, no puede consolidar el esfuerzo que están haciendo los trabajadores. Nosotros hemos concurrido a todas las sesiones. No extorsionamos con el quórum nunca. Todos los temas están arriba de la mesa y este bloque se ha puesto en ese aspecto a disposición para discutirlo y es clave que nos saquemos ese mote de golpe institucional. Nosotros, cuando la semana pasada estábamos convocando, es porque estamos convencidos que el Congreso tiene que cumplir su función trascendental de equilibrio. Si no, después puede que sea tarde. Gracias. Ahí estaba, Pablo Juliano, sí, y acompañado detrás por el bloque. Sí, lo veíamos ahí justamente, sí, a Carvajal y a Tabela, dos de los diputados que también hicieron uso de la palabra, que en un momento vamos a pasar fragmentos de su participación, que hicieron un anuncio en definitiva, ¿no? Esta perspectiva que también sucedió ayer con la comisión del presidente de la Comisión de Presupuesto, dando las explicaciones por las cuales participan, no participan, reclamando que haya un debate de presupuesto, también dando su posición contraria a algunas de las perspectivas del gobierno nacional respecto a los debates que están sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Bueno, veremos finalmente si estas conversaciones que se llevan adelante entre distintos sectores llegan a buen puerto. Exactamente. También, como veíamos, al diputado Carvajal, que es autor de un proyecto, sí, y uno de los dictámenes de ficha limpia que llegaron al recinto hoy, pero no se pudieron debatir, habló en este mensaje que dio el bloque de Democracia para Siempre y lo escuchamos. Le exigimos al presidente de la Nación que en forma inmediata convoque la prórroga de las sesiones ordinarias para poder tratar todos los temas que están pendientes. Queremos reunirnos en noviembre y queremos reunirnos en diciembre para tratar ficha limpia, para tratar la ley de DNU y para tratar el presupuesto de la Nación. Es un ataque a las instituciones la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto de haber impedido la discusión del presupuesto. Esto es absolutamente inaceptable. Nosotros hemos dicho desde el primer día y hemos dado testimonio en todas las sesiones que se ha convocado. Quien la haya convocado, vinimos y dimos quórum. Los que impidieron la sesión de la semana pasada, el Frente Parlamentario de Defensa de las Leyes de Cristina Fernández de Kirchner, no lo hicimos nosotros. Lo integra el PRO y lo integra el resto de los bloques que se negaron a discutir las reformas institucionales que son imprescindibles. Queremos discutir en el Congreso de la Nación y lo vamos a hacer y vamos a estar acá insistiendo para lograr esto. Reitero, presidente Milei, convoque a la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso. Vamos a debatir el presupuesto. Vamos a caminar por el camino de las instituciones y no vamos a permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos y de este Congreso. Bueno, ahí estaba Fernando Carvajal, diputado nacional, ex juez federal en la provincia, ex juez federal en la provincia de Formosa. Así que habla
desde el punto de vista también jurídico de esta convocatoria. Sí, algo particular de esta conferencia fue que me pareció que se iba a dar en el contexto de lo que nosotros ya conocíamos en la previa como una posible sesión sin efecto, porque los números estaban un tanto complicados, y ya se empezaba a conocer la posibilidad de que el bloque de Democracia para Siempre brinde esta conferencia de prensa, donde se vio un mensaje contundente y directo, básicamente, a el pedido al presidente de la Nación, Javier Milei, a que convoque a extraordinarias, sobre todo para tratar el presupuesto, más allá de lo que hoy se intentó trabajar en el recinto, que fue el capítulo electoral o estos tres proyectos que encabezaba el proyecto de ficha limpia. Pero bastante contundente, por lo menos, fue el mensaje que brindaron varios de quienes hablaron hoy en este bloque que preside el diputado Julián. Bueno, hoy o ayer a la noche presentaron, y hoy lo presentaron formalmente en la mesa de entradas, los diputados de Democracia para Siempre, de un proyecto solicitando la prórroga de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, del Congreso, en definitiva. Sí, es más que nada un proyecto de declaración, ¿no? Una intención declarativa, porque, como decíamos, es potestad del presidente del Ejecutivo Nacional definir en el periodo que no es de sesiones ordinarias qué tratamiento darle, si se extiende la prórroga de ordinarias, que puede ser una posibilidad, o se convoca específicamente a discutir algunos temas. Lo que también pasa es que varios bloques vienen trabajando en proyectos, han articulado algunas definiciones en dictámenes y no logran llevarlos tampoco al recinto, ¿no? Claro. Se acumulan los temas de discusión y vuelve a pasar lo mismo, llega a fin de año y no se pueden tratar. Sí, así es. Y bueno, obviamente que a partir de ahora se abre una ventana. Justamente hoy, miércoles 20, vencía el plazo para que las comisiones emitan dictámenes, ¿no? Así que ya a partir de mañana, en caso de que alguna comisión se reúna, seguramente será informativa, porque habrá que esperar justamente en este plazo de días que se van a motorizar las negociaciones entre los gobernadores y la Casa Rosada por el presupuesto 2025, ver cuándo se convoca a sesiones extraordinarias, porque quizás se termina el periodo ordinario el 30 de noviembre y se llama extraordinaria si hubiera acuerdo en diciembre recién, ¿no? Eso es como, bueno, a partir de ahora hay que ver qué sucede con eso. También, pero bueno, por tratarse del presupuesto, lo ideal sería diciembre. Claro, porque es tampoco, no es habitual que se empiece un año, un año administrativo con un presupuesto prorrogado y después se cambie a mitad de camino. Ha pasado, sí, que se redirecciona el presupuesto y eso sí puede venir a la Cámara de Diputados y al Senado para su tratamiento, ¿no? Sí. Pero no que a mitad de camino, el primer trimestre, se cambie el presupuesto a otro. Hay una disputa política. Sí, claro. Acá hay también una disputa de poder. Una tensión. Una tensión. Están tensionando de un lado o del otro. En el medio está el Congreso. En un sector está el Ejecutivo. En otro los gobernadores. Y quien va a tener la lapicera para convocar al Congreso nuevamente es el Ejecutivo. Exactamente. Y una cosa a lo mejor es convocarlo. La lógica dice que antes del 31 de diciembre tener el presupuesto. Sí. Es posible que la desesperación de los gobernadores el 31 de diciembre sea distinta a la del 1 de diciembre. Exactamente. Entonces, digamos, no el 31 de diciembre, el 31 de enero sea distinta a la del 1 de diciembre. Es decir que también los tiempos en esta pulseada, cada uno va viendo cuándo es el momento de la convocatoria. Veremos si puede ser a partir del 1 de diciembre, entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, son las extraordinarias, digamos, el periodo que no sesiona el Congreso. Claro. Vamos a repasar lo que decía Dania Tabela, también otra de las diputadas de Democracia para Siempre, que participó de estos anuncios que hicieron en el Salón de los Pasos Perdidos. En línea con lo expresado por el presidente de bloque y por el diputado Carvajal, nosotros somos un bloque que está absolutamente convencido de la necesidad de que Argentina, no un presidente, Argentina y los argentinos tengan ley de presupuesto. No queremos
de financiar a nuestras provincias, de financiar a nuestras universidades, ahogar a nuestros jubilados en la pobreza. Ese es el compromiso del Bloque de Democracia para Siempre y por eso estamos instando al presidente Milei a que convoque la prórroga de las sesiones ordinarias que en el día de hoy hemos solicitado. Por supuesto queremos ficha limpia, pero también queremos un país que funcione y que garantice justamente que nuestros jubilados, nuestros trabajadores, nuestras universidades, nuestros jóvenes tengan presente y futuro, porque el futuro de la Argentina no le pertenece al presidente Javier Milei. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Dania Tabela, otra de las oradoras en la jornada de hoy, la conferencia extensa que dio Democracia para Siempre. Hablaron prácticamente casi todos los representantes. Sí, no hubo intercambio de preguntas, sino que manifestaron su posición. Pero decíamos que esta semana es la última semana, hoy es el último día para poder dictaminar. Y Meli, día de ayer hubo comisión de legislación penal y hubo dictamen de uno de los temas que vos nos vas a contar. Sí, así es, porque bueno, esta comisión, la Comisión de Legislación Penal, fue una de las que más trabajó durante todo este año, hay que decirlo, con varios proyectos que vinieron desde el Poder Ejecutivo, en su mayoría desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, y en este caso también desde el Ministerio de Justicia, porque estamos hablando del proyecto de ley que tiene que ver con contemplar la figura del juicio en ausencia en nuestro Código Procesal Penal. Y bueno, allí estuvieron trabajando las comisiones primero en reuniones informativas y ayer concluyeron con una reunión, Legislación Penal y Justicia, en la que se dictaminó finalmente este proyecto enviado por el gobierno con algunas modificaciones respecto del texto original, pero en el espíritu se mantuvo la propuesta que fue presentada ya en julio pasado durante una conferencia de prensa por la ministra Patricia Bullrich de Seguridad y por Mariano Cuñoli Varona de Justicia. Recuerdo. Y ellos destacaron, ¿no?, que es la primera vez que un poder ejecutivo presenta un proyecto en este sentido, porque si bien no es el primero de los proyectos, ya existían muchas iniciativas al respecto aquí en la Cámara presentadas. Sí, es la primera vez que lo manda un gobierno. Claro, es en el contexto también de el debate respecto a el proceso judicial por el esclarecimiento del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no? Así un poco es. En ese contexto de aniversarios que se da, fue que se presentó este proyecto en su momento, impulsado por el Ejecutivo Nacional, como una manera de poder hacer el juzgamiento de quienes son señalados como responsables, porque en Argentina no estaba permitido hasta el momento, bueno, todavía no está permitido, digamos, porque es el dictamen. Varios temas de los que trató legislación penal tuvieron que ver con temas que habían trabajado en su momento durante el gobierno de Cambiemos, porque en 2019 se había llegado a un dictamen también sobre un proyecto de juicio en ausencia que finalmente después no prosperó. Pero bueno, vamos a repasar un poco, como les decía, el dictamen que hubo en estas comisiones, que había sido presentado por los ministros en julio pasado. Bueno, el juicio en ausencia lo que va a permitir es juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando estos no se presenten o estén prófugos, es decir, cuando eludan la justicia y las causas de alguna manera se paralizan. Bueno, que esto no ocurra, ¿no? Que aunque los acusados no estén presentes, todo el proceso pueda seguir, siempre respetando las garantías, obviamente, del acusado, teniendo una defensa resguardada. Esto es un poco lo que explicaba Cuñoli Varona cuando lo presentaron. Pero bueno, pero sí que se pueda seguir adelante. Y respecto de esto, Amanda, que decías, de los casos de AMIA y del atentado a la Embajada de Israel, bueno, justamente Patricia Bullrich decía que no tiene nombre y apellido este proyecto, pero siempre que se habla de esto, de alguna manera es la principal causa que aparece, por supuesto, es la causa de la AMIA en nuestro país. Bueno, a ver, un poco vamos a repasar el contenido sintetizado aquí del proyecto, que establece que el juicio en ausencia se va a aplicar para los delitos contemplados en el Estatuto de Roma y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Esto quiere decir delitos gravísimos, ¿no? Hablamos
delitos como los del Estatuto de Roma, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad. También para la desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva. Hay una intención del gobierno de ir más allá, de avanzar contra, por ejemplo, delitos del crimen organizado, sí, ¿no? Bullrich un poco planteaba esto, decir, yo también quiero que narcotraficantes, contrabandistas que evaden la justicia, que están prófugos, también puedan ser juzgados de esta manera, pero vamos a empezar por los delitos gravísimos y bueno, son estos los que se establecieron. Hay varios genocidas que todavía están profugados. También. De hecho, cada tanto aparecen las publicaciones en los principales diarios de la Argentina ofreciendo recompensas, por lo menos eso pasaba en el Ministerio de Justicia hasta la gestión anterior, porque varios de los acusados por delitos de lesa humanidad, que están claramente señalizados por los testimonios de los sobrevivientes, bueno, no pudieron ser juzgados hasta ahora porque no se sabe dónde están. Sí. Esto permitiría entonces avanzar también en esa dimensión. También, exactamente, sí, para que las causas no queden allí truncas. Bueno, en lo técnico se trata de una modificación en algunos artículos del Código Procesal Penal, como decimos, el 104, el 290 y el 367. Lo que plantea es que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción. También cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. A ver, con disidencias parciales, la oposición acompañó este proyecto, este dictamen de mayoría, que como decimos, impulsado por el Poder Ejecutivo con ciertas modificaciones de las comisiones. En esas disidencias parciales se sumaron desde Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez y Mónica Lixa, dos diputados que están referenciados en Sergio Massa, el Frente Renovador. Desde allí defendieron su postura al recordar que ya en 2014 Sergio Massa, como diputado nacional, había promovido un proyecto en este sentido, ¿no? Pero, bueno, se dividió Unión por la Patria porque a su vez Rodolfo Tailade anunció un dictamen de rechazo y también el Frente de Izquierda tuvo un dictamen de minoría de rechazo. Bueno, otra de las cosas que vamos a señalar es que el juicio en ausencia bajo pena de nulidad deberá ser registrado por medios audiovisuales. Esto tiene que ver con lo que decía antes de que, bueno, se debe garantizar toda transparencia y toda garantía para los acusados, ¿no? Que igualmente no estén presentes en ese momento durante el proceso. Y lo que señala es que si el imputado de alguna manera que se encontraba prófugo o no se presentaba evadiendo la justicia, sí lo hace a partir de que, bueno, justamente ve que el juicio continúa y sigue en curso a pesar de su ausencia, bueno, va a tener este derecho a presentarse durante la realización del debate y tendrá derecho a ser oído. Estos son algunos de los puntos principales que, como decimos, es un proyecto que junto a un paquete de iniciativas que este año el Gobierno Nacional envió, tuvieron su tratamiento en la Comisión de Legislación Penal. Veremos qué sucede con este dictamen en los próximos días, ¿no? Y sí, porque podría llegar al recinto, pero parece que todo está un poco encaminado, sobre todo a apuestas online, que es un tema que está muy en la agenda de la agenda pública, para ser redundante, y que quieren cerrar un poco el año, me parece, mostrando proyectos que tienen consensos colectivos, que permiten una preocupación particular respecto a las infancias, sobre todo vinculado con la iniciativa que está convocada para el 27. Sí, hay varias iniciativas que en diputados vienen avanzando que después van a necesitar construir una mayoría en el Senado Nacional. Ahí empieza otra discusión entre los diferentes bloques, entre un número importante que allí tiene Unión por la Patria. 33 diputados de senadores nacionales sobre un quórum que es de 37, es decir que está cerca siempre de tener hasta, no digamos el quórum propio, pero sí acceder rápidamente a
poder construir mayorías. Y por el otro lado, los tiempos que también tienen desde el punto de vista legislativo el Senado Nacional. Una Cámara que va a llevar casi un mes que no tiene sesiones. Sí, exactamente, nos no es decían. Que tiene casi 2 meses. 2, sí, 50, no es solamente semanas, que ¿no? 2 meses, 26 no tiene de septiembre fue el intento de sesionar, ¿no? Porque por lo menos acá abrimos el recinto, Habrá prendemos las minoría. luces, después no se alcanzan los números, pero allá tampoco está el intento. Y bueno, que tienen muchos temas y además tienen la discusión específica vinculada a aprobación de pliegos de jueces, fiscales, defensores, jueces de la Corte Suprema, y también algo que se suma, el nuevo embajador en Estados Unidos, también, que son puestos claves y que tiene que ser el Senado quien apruebe, ¿no? Y esas discusiones y esas credenciales, bueno, no son un trámite sencillo para el oficialismo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Quédese, estamos por Diputados Televisión. Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, nuevo bloque, último, bloque ya en pasos perdidos de la jornada de hoy, una jornada en la cual se vio frustrada la posibilidad de sesionar, no se alcanzó el número, no se alcanzó el quórum de 129 legisladores, estuvieron ahí los convocantes, llegaron hasta 128, el tema central iba a ser el proyecto de ley de ficha limpia, también un par de temas más, uno que estaba vinculado con el tema seguridad, otro vinculado también en el marco electoral, vinculado al voto de los residentes argentinos en el exterior. Pero claro, el Congreso también avanzó hasta hoy en las reuniones de comisión y en la discusión de distintos proyectos, distintos temas. Uno de ellos tiene que ver con las pymes. Sí, no se lleva consenso en el proyecto, pero sí hubo reuniones importantes en la jornada de ayer. Muchas comisiones que pudieron dictaminar y muchas que se vieron frustradas. Claro. Esta fue una respecto al debate que se daba con el impulso de diferentes bloques para el tratamiento de legislaciones vinculadas a las pequeñas y medianas empresas. Las diputadas de la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria, Florencia Cariglino, se refirió a estas discusiones y aportó su reflexión al respecto. Hoy se resolvió firmar un proyecto de resolución expresando la preocupación que tenemos algunos diputados, no todos, en relación a lo que está pasando en la pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el presidente Milei el jueves pasado en un evento diciendo que no iba a proteger a las pequeñas y medianas empresas porque él creía que todas tenían que ser grandes empresas. Bueno, ojalá todos fuesen grandes empresas, ojalá todos fuésemos ricos, ojalá a nadie le faltase la comida en este país, pero la verdad es que hay pequeñas y medianas empresas, son las grandes dadoras de trabajo en la Argentina de hoy. El 97% del trabajo que se genera la dan las pequeñas y medianas empresas y son las más perjudicadas de esta política económica. Entonces nosotros tratamos durante todo el año de generar un régimen de incentivo para las pequeñas y medianas empresas, al igual que lo tienen las grandes, que son las grandes niñas mimadas de este gobierno, las grandes empresas. Pero también existen las pequeñas, vuelvo a decir, que son las que le dan trabajo a cada uno de los argentinos, a la mayoría. Y son las que más tienen que ser protegidas, porque son pequeñas justamente, porque son el kiosco, porque es una empresa de 20, 30 personas, pero son la realidad en todas las provincias. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por la situación de las pymes. Muchas de ellas tienen que elegir entre pagarle a un trabajador o pagar la luz, o suspender un trabajador o pagar un impuesto. Estas son las que necesitan
necesitan la ayuda del Estado, necesitan incentivos para seguir produciendo. No nos pudimos poner de acuerdo porque ni La Libertad Avanza ni el PRO quieren firmar un régimen de para pequeñas y medianas empresas, una ley de emergencia para pymes tampoco quisieron firmar. Lamentablemente lo único que se firmó hoy es expresar preocupación por lo que está pasando con las pymes, que es muy poco, porque de las pymes dependen el empleo de muchísimos argentinos. Hay argentinos que se están quedando sin trabajo. 16.500 pymes cerraron este año, 10.000 en los primeros 6 meses. De ellas nos tenemos que ocupar. Bueno, ahí estaba Florencia Cariñano, la diputada de Unión por la Patria por Santa Fe. Yo la puse en Buenos Aires. Y en definitiva, uno de los temas pendientes, porque las pymes, como bien está señalando la diputada Cariñano, en estos momentos de crisis y donde se pierden empleos y donde cierran distintas pequeñas y medianas empresas, en cuanto se normaliza o empiezan a potenciar el trabajo las pymes, son, digamos, generadoras de mucho empleo. Sí, bueno, el proyecto del Gobierno Nacional es fortalecer la inversión privada de las grandes empresas, no de las pequeñas empresas, que en general son quienes aportan servicios y son subsidiarias de las grandes empresas, ¿no? Claro. Repuestos, algunas articulaciones específicas para las grandes empresas. Bueno, hay miradas diferentes. Exactamente. También pequeñas y medianas empresas son los negocios, no necesariamente los productores. Claro. Hay pequeñas y medianas empresas que son negocios familiares que desarrollan también algunas actividades de servicio, de turismo, de pequeños negocios que se encuentran en una situación complicada con este contexto. Gonza. Bueno, también es importante remarcar que la diputada había sido parte de esta comisión de mediana y pequeña empresa, que lo que había marcado era que ellos tenían proyectos para generar un incentivo, este tipo de regímenes que se generan del fomento para ayudar, para asistir de alguna manera económicamente, con algún beneficio fiscal a las pequeñas y medianas empresas por sobre todas las cuestiones. No tuvo la aprobación, no pudieron avanzar con esos dictámenes en esta comisión y, por así decirlo, se tuvieron que conformar finalmente con una expresión de preocupación ante la situación actual de las pymes en la Argentina. La diputada, que también en lo que fue una jornada de muchas comisiones, llegó con lo justo también a la Comisión de Agricultura y Ganadería, y al mismo tiempo se estaba desarrollando otra comisión que era la de legislación laboral, que justamente hoy, hablando con Martín Tetaz un poco, le preguntaba, bueno, obviamente fuera de micrófono, si iban a volver a presentar este dictamen, este proyecto sobre asociación sindical y lo que se quiere desregular, por así decirlo. Recordemos que ayer se dio un hecho que pareció curioso, porque desde Unión por la Patria habían presentado una especie de borrador de dictamen de rechazo y que quedaría como de minoría, y al ser esto simplemente un borrador y no haber sido de manera oficial presentado, quedaba un solo dictamen, que era el de mayoría, que era el que había presentado Martín Tetaz y un grupo de diputados, y por una sola firma, Kinzer llegó a reunir, por una sola firma no llegó justamente a tener la aprobación para, como decían ustedes, estar dentro de este periodo de dictámenes que pueden llegar a presentarse y aprobarse para ir a una sesión en caso de que haya, obviamente, extraordinarias. Bueno, debates que quedan pendientes. Sí, son debates que vamos a ver si se pueden trasladar al año que viene, un año particular, un año con elecciones. Veremos el ritmo que tiene no solamente el cronograma electoral, recordando que ya anunció la semana pasada el vocero presidencial que el oficialismo tiene la intención de enviar un proyecto para modificar las PASO, entre otras modificaciones importantes al sistema electoral, que requiere de mayorías importantes. Sí. Una de las cosas que se quieren modificar es que no sean obligatorias las internas de los partidos. Otra cosa que se quiere modificar tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, es lo que dijo el vocero Manuel Adorni, y veremos cómo se tramita esa discusión en un año electoral donde habitualmente, Meli, no hay modificaciones electorales. No, la verdad es que no. Había en el día de ayer, cuando se rumoreaba esta posibilidad de que no hubiera quórum en la sesión, bueno, también algunas versiones de que en todo caso el año próximo, ficha limpia, antes de que comience la campaña,
podría llegar a tratarse, ¿no? En marzo, digamos, ¿no? El Pero límite. bueno, la realidad es que complica un poco más la situación y además, bueno, una vez que también se trate aquí en la Cámara Baja, tiene que pasar al Senado, donde estábamos justamente al cierre del otro bloque hablando de la complejidad del escenario que hay hoy, ¿no? En esa Cámara. Así que bueno, primero esperaremos la semana que viene a ver qué sucede. Son las reformas electorales, además, las que tienen que aprobarse con mayoría absoluta de ambas cámaras. No te puede faltar ningún voto en ese caso. 129 aquí. 129 en diputados y 37 en el Senado. El mismo número que se requiere para el quórum, para habilitar el tratamiento. Exactamente. Y que sea legal el debate, que no sean expresiones en minoría, y que por ahora le vienen siendo bastante esquivas tanto al oficialismo como al sector de la oposición dialoguista en términos de lograr un acompañamiento mayoritario a estos temas. Lo vimos hoy con un ejemplo respecto a dos proyectos vinculados a temas electorales y la demora que tuvo también Boleta Única de Papel, que el año que viene va a ser su debut a nivel nacional. Y por otro lado, todavía no ingresó el proyecto de eliminación de las PASO. ¿Cuándo va a ingresar el proyecto? En cuanto se convoque extraordinarias. Se convoque extraordinarias, sea a partir del 1 de diciembre, o sea a partir del 10 de diciembre, sea el momento que sea, en cuanto se convoque, ahí entra el proyecto desde el Ejecutivo, el proyecto de cambios o eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que va a generar ya una discusión interna, puertas hacia adentro, de los bloques más cercanos al gobierno. De los bloques aliados o lo que nosotros denominamos la oposición dialoguista. Claro, en el PRO no están de acuerdo con que no haya, que haya suspensión de las PASO, que no sean obligatorias. Y en los partidos provinciales, por ejemplo, están mirando qué pasa con el financiamiento de los partidos. Claro, exactamente. Son dos dimensiones que tiene este proyecto, que hay que ver de dónde saca sus alianzas el Ejecutivo y el oficialismo para lograr los votos. Bueno, habrá que ver desde qué punto de vista puede llegar a acercar posiciones. Puede el gobierno, por un lado, aceptar que las PASO continúen, pero que no sean obligatorias. Me parece que el punto central también para el gobierno es el tema del financiamiento a los partidos políticos. Sí, y también algo que tienen que ver es que con el cambio de modelo de boleta, también tienen que ver cómo se articula en distritos como la provincia de Buenos Aires, y hay muchas ofertas, ¿no? Y hay muchas internas dentro de los partidos. Desplegábamos, ¿te acordás la otra vez? La boleta que tiene más de 1 metro, que es el ejemplo que se usó con las PASO del año pasado justamente, que igualmente es una elección particular porque era de distintas categorías, ¿no? Y era presidencial, sobre todo en los ejecutivos. Así que, bueno, son desafíos que tiene el gobierno, y algo que pasa también con la prórroga de presupuesto es que en ese presupuesto 23 está asignado los recursos para las elecciones, para distintos momentos de las elecciones, porque es el mismo que el del año pasado, que fue electoral. Bueno, otra de las voces que se escucharon aquí en el Congreso de la Nación, que tienen que ver con los diferentes proyectos, con las diferentes iniciativas que se fueron trabajando en comisión. Recordemos, repetimos, hoy fue el último día con la posibilidad de la Cámara de Diputados de poder dictaminar proyectos para llevar al recinto de la Cámara en el marco de una actividad parlamentaria pensada con un fin el próximo 30 de noviembre. Puede prorrogarse el periodo de sesiones ordinarias, puede extenderse a partir de una convocatoria de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Si eso llega a ocurrir, las comisiones necesarias se vuelven a abrir y pueden volver a dictaminar proyectos. Hablamos de la diputada Gabriela Brauer de CONI. Hoy hubo una jornada, en estos días hubo una jornada respecto a lo que fue ayer el Día Mundial de Visibilización contra el abuso sexual en las infancias, una jornada de sensibilización con invitados especiales impulsada por la propia diputada, porque desde el año 2000 se estableció el 19 de noviembre de cada año como un día para profundizar las campañas y comprometer mundialmente a todos los estados de visibilizar y luchar contra el abuso sexual infantil, que en Argentina tiene mucha legislación que se vino aprobando en los últimos años. Una de las más importantes es la nacionalización de la línea 112, para que las infancias puedan justamente denunciar si sufren algún tipo de violencia o, en casos más graves,
el abuso sexual. Podemos repasar lo que dijo la diputada Brauer de Koning en el marco de esta convocatoria, una jornada de visibilización contra el abuso sexual infantil. La realidad que están pasando muchísimos niños y niñas en Argentina es alarmante. Están experimentando vivencias traumáticas que los marcan para el resto de su vida. Estas son las violencias. Y en el extremo más profundo son las violencias sexuales. Hoy, en el Día Mundial para la Prevención de las Violencias Sexuales contra niños y adolescentes, quisimos hacer este encuentro no solo como una fecha para conmemorar esto y reflexionar y empezar a alertarnos a que debemos trabajar todos juntos, sino invitando a todas las organizaciones, a todos los legisladores, a todas las personas que están abordando y están preocupados para que los niños no pasen de esta situación, para que haya una mesa de trabajo conjunta y de incidencia colectiva, porque si bien se ha avanzado en algunas legislaciones, aún quedan muchísimos baches por saldar. De hecho, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño ha hecho observaciones hacia Argentina, en donde ha tenido una mirada bastante preocupante y ha marcado los puntos débiles que tenemos, como por ejemplo el acceso a la justicia, el tema del maltrato infantil. Por ende, creo que tenemos mucho trabajo por delante para proteger a quienes son los más vulnerables, a los que no pueden solito, porque generalmente las violencias se dan en las familias. Entonces, en el lugar donde tienen que estar más protegidos, justamente lo contrario, es en el lugar donde más vulnerables se encuentran. Yo soy parte de la Comisión de Niñez, Familia y Juventudes. Allí hemos presentado vastos proyectos en relación al tratamiento de las violencias sexuales, como por ejemplo seguir debatiendo la imprescriptibilidad del delito, porque si uno avances todavía no es suficiente, adaptar la ley de víctimas hacia las niñeces, porque hoy no tiene una mirada solo, es adultocéntrica, y hay que contener a los niños cuando están pasando un proceso judicial de diferente manera que los adultos. He presentado un proyecto para que la persona que ha sido denunciada por violencia o abusos sexuales sea apartada de los lugares donde esté trabajando con niños. Aunque no lo creas, eso pasa en la legislación de género, pero no pasa en la niñez. Otro de los temas es crear una comisión investigadora a lo largo y lo ancho del país para investigar todo lo que son las violencias y los abusos sexuales, que nos sirvan de insumo para generar nuevas estadísticas y nuevas acciones legales, entre otros proyectos que por supuesto hay muchísimos otros para debatir, y siempre se siguen avanzando con las organizaciones que nos traen toda su experiencia y todo su conocimiento de lo que está pasando en el territorio y en cada una de sus localidades. Una realidad de la que habla la diputada, como decíamos, importante, que siempre está bueno que se establezcan distintas jornadas y acciones para, sobre todo, darle voz pública, ¿no? Esto que hacemos nosotros acá, replicando los posicionamientos. Hay una preocupación muy grande, por supuesto, sobre la multiplicación de casos de abuso sexual en la infancia, ya que, bueno, la justicia argentina está desprovista, por ejemplo, de cámaras Gesell. No hay dispositivos cámaras Gesell en todos los juzgados de los distritos argentinos, porque son delitos de la justicia ordinaria, no son delitos federales. Entonces hay mucha demora en lograr que se tome en cuenta la voz de las víctimas, la voz de las infancias. Por eso hacía referencia la diputada a la ley de víctimas, una ley muy importante que se aprobó durante la gestión de Mauricio Macri. Uno de los impulsores fue el entonces diputado Sergio Massa, y que finalmente mejoró la participación de las querellas, de las víctimas de delito, en toda la información y la participación en el proceso. Claro. Pueden presentarse como querellantes, pero también es obligatorio notificarle a las víctimas y a sus familiares cuando hay alguna medida de excarcelación, alguna medida que modifica el estatus de la persona detenida por el delito que se le compete, y que en definitiva puede mejorar la participación en el proceso judicial, que hasta ese momento estaba vedado para las víctimas. Así que también acá se ha aprobado una serie de iniciativas importantes, como respetar el tiempo de las víctimas de abuso sexual para la denuncia, reconocer que eso no caduca como otro tipo de denuncias, la imprescriptibilidad de los abusos sexuales en la infancia como forma también de contener los distintos momentos y etapas que una persona puede denunciar de semejantes delitos tan aberrantes. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos con Gonza, porque Gonza también nos trae algunos temas. Gran parte del año
que tiene que ver con proyectos. Hoy, ¿qué nos traes? Bueno, Fer, hace minutos, una hora atrás, que Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del Estado, ha publicado justamente algo que se anunció también desde el Ministerio de Salud, que tiene que ver con la desregulación del comercio de los medicamentos. Aclaramos que estamos hablando de los de venta libre. Sí. Fundamenta 3 puntos principales por los cuales se celebra o se intentó impulsar esta iniciativa a través del decreto 1024/24. En uno de ellos le da la bienvenida, por ejemplo, a 2 cadenas de supermercados importantes, conocidas, en referencia, y ya estoy anticipándome un poco, a que cualquier kiosco, almacén o hasta los supermercados van a poder vender medicamentos, reiteramos, aclaramos y remarcamos, de venta libre. Sí. Algo que desde hace unos años, o casi siempre, sucedió que uno iba como medio temeroso a preguntar porque tal vez en algunos kioscos encontrabas algún medicamento de última hora porque estaba todo cerrado y tal vez necesitabas algo de urgencia. Bueno, en este caso ya ese temor va a quedar de lado, los kioscos van a poder tener la venta de estos medicamentos al igual que los almacenes. Los 3 fundamentos principales que por lo menos expresa Federico Sturzenegger. El primero tiene que ver con la cercanía de los medicamentos a las personas, ya que, por ejemplo, para ir a una farmacia a veces necesitaba hacer kilómetros para acceder a estos medicamentos. En cambio, tal vez yendo a al kiosco de la esquina, al supermercadito de la vuelta, pueden llegar a conseguir estos justamente medicamentos necesarios. En otro de los fundamentos dice justamente que remarca, por ejemplo, la comodidad del ciudadano para que pueda justamente acceder a estos medicamentos. Ahí es donde justamente menciona a estas 2 cadenas de supermercado conocidas. Y la tercera habla de una competitividad mucho más amplia, lo cual posiblemente atraiga competencia desde los precios. Remarcó puntualmente, por ejemplo, lo alto o el incremento que tienen, por ejemplo, los omeprazol. Recordemos que es un medicamento que se utiliza para cualquier tipo de problemas gástricos, son protectores gástricos que inclusive, dice Sturzenegger, son 8 veces mayor en cuanto al precio en los diferentes, obviamente en las diferentes marcas. Y que esto obviamente lo que va a traer es que bajen un poco los precios, y remarca también lo que son las diferencias de los medicamentos en la Argentina en comparación con el mercado europeo, por ejemplo, y que muchas veces más superior al precio que, por ejemplo, lo tienen en Asia. Son algunas de las cosas que remarcó Federico Sturzenegger. Lo traje a la mesa porque me parece que es algo que tal vez puede cambiar para cualquiera de nosotros que quiera consumir o que quiera ir a comprar un medicamento, y que ahora no necesariamente habrá que ir a la farmacia. Reitero y vuelvo a recalcar que hablamos de los medicamentos de venta libre. Claro, que son sin receta eso, ¿no? Y que no tienen descuento de las obras sociales ni de las prepagas. Por ejemplo. En la farmacia, si conseguís que tu médico te haga la receta del omeprazol, te impacta el descuento por obra social, por ejemplo. Pero super no. Exactamente. Bueno, ahora veremos de qué manera toman esto. Claro. No tanto a ver los pequeños comercios como kioscos y almacenes, pero también habrá que ver cómo actúan las cadenas de supermercados. Sí. Empezarán posiblemente las ofertas. Vos sos muy joven, pero en los 90, antes que existiera la ANMAT, que fue un organismo creado durante el gobierno del expresidente Menem de control de los medicamentos, en cualquier kiosco se compraban aspirinas, protectores gástricos y medicamentos que no se vendían con receta. Con la ANMAT eso se canalizó específicamente para darle una relevancia al farmacéutico, para que sea además un control del nivel de consumo de determinados medicamentos, sabiendo que Argentina es uno de los principales países de la región que consume medicamentos, ¿no? De manera, lo han dicho en algunos encuentros el año pasado, recuerdo, sobre adicciones respecto a
la cantidad de medicamentos que se consumen. Así que el control estaba de manos de la autorreceta la persona. que la gente se automedica. prescribe, exactamente. Y esta liberalización vuelve a ese momento que es cuando nosotros éramos jóvenes. Más jóvenes. Chicos. Habrá que ver qué dicen las cámaras de farmacias. Claro, ¿no? Bueno, sí, farmacias que ya en su momento con distintos cambios que hubo en el DNU 7023 también, bueno, estuvieron presentando sus quejas, ¿no? Exactamente. Así que hay que ver qué va a pasar desde ese sector. Bueno, medidas que va adoptando el gobierno nacional. De regulación, que es parte del ministerio que lleva adelante Federico Sturzenegger. Muy bien, gracias González por traer este tema a la mesa. A partir de ahora, repetimos, no puede volver a dictaminarse proyecto alguno en las comisiones de esta Cámara de Diputados. No hay convocatorias para las próximas horas, para los próximos días. Como leemos habitualmente la agenda del Congreso Nacional respecto a la agenda de comisiones, no podemos anticipar nada para lo que es el trabajo puntual de la comisión. Sí, claro, lo que va a haber sí son grupos de amistad que no tienen que dar ningún eventos dictamen. Como veíamos el de la diputada Braue de Konig, que era un evento particular, eso sí. Da para justamente el día de mañana la posibilidad de a las 9:15 el grupo de amistad con Portugal, a las 11 de la mañana el grupo de amistad con Venezuela y algo importante, mañana sí se va a dar 10 de la mañana Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia, una comisión importante que reúne principalmente a referentes de la oposición y del oficialismo. Veremos qué sacan de análisis de ese encuentro. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, gracias Meli por este día, gracias Gonza. Hasta aquí llegamos con Pasos Perdidos, nos encontramos nuevamente mañana. Gracias.